¿Puede un rey, rodeado de 400 voces que auguran su triunfo, oír el susurro que decreta su muerte? La escena a las puertas de Samaria no era simplemente una asamblea militar, sino un espectáculo de ceguera espiritual orquestado por la vanidad humana. Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, sentados en majestuosos tronos, ataviados con sus ropas reales, presenciaban una gran representación profética. El objetivo político era la reconquista de Ramot de Galaad, una ciudad estratégica, en manos de los sirios, pero la verdadera batalla se libraba en el ámbito espiritual. Acab no buscaba la voluntad de Dios, buscaba la aprobación divina para la suya. Necesitaba que el cielo respaldara su ambición y para ello reunió a 400 hombres dispuestos a decir exactamente lo que su ego quería oír. El aire vibraba con gritos de júbilo y proclamas de victoria, creando una atmósfera de euforia colectiva que ocultaba el peligro inminente que aguardaba al rey en el campo de batalla. En 1900, el centro de esta ruidosa demostración se encontraba Sedequías, hijo de Canaana, un hombre que comprendía la teatralidad necesaria para manipular la mente de un monarca inseguro. No se contentó con meras palabras. Forjó cuernos de hierro y los alzó ante los reyes como símbolos de poder indomable. Sedequías gritó con fervor, declarando que con esos cuernos Acab aniquilaría a los sirios hasta exterminarlos por completo. Era una mentira visualmente impactante, diseñada para eliminar cualquier rastro de duda en el corazón de Acab. Los demás profetas, contagiados por ese espíritu de engaño, repetían el mantra al unísono: «Sube a Ramot de Galaad y triunfarás, porque el Señor la entregará en manos del rey». Para un observador casual, parecía la aprobación unánime de Yahvé, pero no era más que el eco vacío de hombres que habían cambiado la verdad por la conveniencia de complacer al poder terrenal. Mientras tanto, junto a Acab, el rey Josafat sentía una profunda inquietud, una desasosiego que el bullicio de los 400 no lograba acallar. Josafat, aunque había cometido el error de aliarse con un rey apóstata, aún profesaba un reverente temor al Dios de Israel y sabía distinguir entre la emoción humana y la unción divina. Donde Acab veía apoyo, Josafat veía adulación. Donde Acab oía la voz de Dios, Josafat solo oía el clamor de la carne. Con la mirada recorriendo a la multitud de profetas en trance, Josafat formuló la pregunta que atravesó la atmósfera festiva como una hoja helada. ¿No hay aquí un profeta del Señor para que le consultemos? La pregunta desenmascaró la farsa. Josafat sabía que, a pesar de la cantidad, faltaba la calidad de la verdad, y su insistencia en escuchar una voz disidente revelaba que, en el fondo, sabía que se dirigían hacia el desastre. La reacción de Acab a la pregunta de su aliado reveló la dureza de su corazón y la raíz de su rebelión contra el Creador. El rey de Israel no ocultó su desprecio al mencionar al único hombre que no participaba en aquella farsa: Micaías, hijo de Imlá. Con expresión amarga, Acab confesó a Josafat: «Todavía hay un hombre por medio del cual podemos consultar al Señor, pero lo odio». Esta brutal confesión demostró que Acab no odiaba a Micaías personalmente, sino la verdad que representaba. El rey explicó que el profeta nunca profetizó nada bueno sobre él, solo malo, una clara admisión de que la vida de Acab se oponía constantemente a los designios de Dios. Josafat, intentando apaciguar los ánimos, reprendió al rey por hablar así, pero la semilla del conflicto ya estaba sembrada. Micaías fue convocado, no porque Acab quisiera oír la voz de Dios, sino porque la presión política de su aliado lo obligó a realizar aquel ritual. Mientras los reyes esperaban, enviaron a un funcionario a buscar a Micaías, probablemente de un lugar de confinamiento o aislamiento, dado su historial de roces con el rey. El mensajero,
imbuido del espíritu de conformidad que reinaba en la corte, intentó manipular al profeta incluso antes de que llegara ante los monarcas. Le advirtió a Micaías que las palabras de todos los profetas eran unánimes a favor del rey y que, prudentemente, su palabra debía ser como la de uno de ellos. Era una invitación a la corrupción, una presión para que la verdad se doblegara ante la mayoría. Pero la respuesta de Micaías resonó con la autoridad de quien sirve a un trono superior al de Samaria. Por la vida del Señor, lo que el Señor me diga, eso diré. En ese momento, quedó claro que la batalla no solo sería entre ejércitos, sino entre la palabra diluida de los hombres y la palabra absoluta de Dios. Cuando Micaías finalmente se presentó ante los reyes, la tensión en la sala se hizo palpable, silenciando momentáneamente el frenesí de los falsos profetas. Acab, con tono desafiante, preguntó si debían ir a la guerra o abstenerse. Micaías, mirando al rey que tantas veces había rechazado la corrección, respondió inicialmente con mordaz ironía: «Sube y triunfa, y el Señor entregará la victoria en manos del rey». La respuesta fue una perfecta imitación de los falsos profetas, un espejo que se le puso a Acab para mostrar lo ridículo de la situación. El rey, al darse cuenta de inmediato de que se burlaban de él y de que Micaías no hablaba en serio, exigió la verdad, convocándolo en nombre del Señor. Fue entonces cuando cayó la máscara y Micaías pronunció la aterradora visión que selló el destino de Acab. «Vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor». El mensaje era claro y devastador. El ejército regresaría, pero el rey moriría. La revelación de que Israel se quedaría sin pastor causó un revuelo inmediato en la corte real, confirmando los peores temores de Acab, pero sin provocarle arrepentimiento alguno. Dirigiéndose rápidamente a Josafat, el rey de Israel, intentó justificar su incredulidad, señalando la profecía de la catástrofe como prueba de persecución personal y no como un decreto divino. «¿No te dije que no profetizaría nada bueno acerca de mí, sino malo?», susurró Acab, tratando de desacreditar al mensajero e invalidar el mensaje. La ceguera espiritual de Acab era tan profunda que interpretó la misericordia de Dios, que le daba una última advertencia antes de la muerte, como mera obstinación de un enemigo político. Se enfrentaba a la oportunidad de salvar su vida retirándose de la batalla, pero el orgullo y la adhesión a la mentira que él mismo había alimentado le impidieron ver el abismo que se abría ante sus pies. Micaías no se dejó intimidar por el desdén del rey ni por la creciente hostilidad de los 400 profetas que lo rodeaban como lobos. Sabía que la visión de la dispersión de Israel era simplemente la consecuencia terrenal de una decisión ya tomada en los reinos celestiales. Con una voz que se impuso al murmullo de la corte, elevó el nivel de la revelación, transportando a todos los oyentes desde aquel polvoriento patio de Samaria hasta la sala del trono del cinto universo. «Escuchad, pues, la palabra del Señor», declaró, exigiendo total atención. Micaías comenzó a narrar no lo que veía en la tierra, sino lo que presenciaba en el cielo, describiendo una escena que pocos mortales podían vislumbrar. Vio al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y todo el ejército celestial estaba a su lado, a su derecha y a su izquierda, esperando la orden del soberano para ejecutar el juicio sobre la tierra. El relato de Micaías reveló que la muerte de Acab no fue un accidente del destino, ni una fatalidad de guerra, sino una sentencia judicial decretada por Dios mismo. En la visión, el Señor planteó una pregunta a las huestes celestiales: ¿quién incitará a Acab a subir y caer en Ramot de Galaad? Esta pregunta divina demostró que el tiempo de tolerancia hacia la idolatría y la maldad de Acab se había agotado.
Dios buscaba activamente la manera de llevar al obstinado rey al lugar de su ejecución. Micaías describió cómo varios espíritus aparecieron ante el trono, cada uno sugiriendo una forma de cumplir el decreto, mostrando que el mundo espiritual estaba intensamente activo en la determinación del fin de un solo hombre que se atrevió a desafiar continuamente al Creador. Fue entonces cuando un espíritu en particular se presentó ante el Señor, ofreciendo una estrategia que revelaba la profundidad de la justicia divina sobre aquellos que aman la mentira. El espíritu dijo: «Lo seduciré». Cuando el Señor le preguntó cómo lo haría, la entidad reveló su astuto y devastador plan. «Saldré y seré un espíritu mentiroso en boca de todos sus profetas». La estrategia era perfecta para un hombre como Acab, que siempre prefirió la adulación a la verdad. El engaño no se produciría mediante un fracaso militar ni un error estratégico, sino a través de la falsa confirmación espiritual que Acab tanto anhelaba. Dios, en su majestuosa soberanía, autorizó la operación del engaño diciendo: «Lo seducirás y lo lograrás. Ve y hazlo». Al relatar esta interacción celestial ante Acab y Josafat, Micaías expuso la naturaleza sobrenatural del engaño que se desarrollaba allí mismo. Miró a los ojos de los 400 profetas y declaró que no eran simples aduladores humanos, sino instrumentos de una fuerza espiritual engañosa, autorizada por Dios mismo para llevar al rey a la ruina. Miren, el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos estos profetas vuestros, y el Señor ha hablado mal de vosotros. La acusación era grave. Aquellos hombres, saltando y gritando en éxtasis, estaban inspirados, sí, pero no por el espíritu de la verdad. Estaban siendo usados para asegurar que Acab marchara confiado hacia su propia muerte, sellando el destino de un rey que rechazó la luz hasta que la luz misma se convirtió en su juez. El peso de esta revelación cayó sobre la asamblea como un manto de plomo, generando un tenso silencio que precedería a la violencia. Micaías acababa de invalidar toda la estructura religiosa de Acab, demostrando que su confianza se basaba en una ilusión espiritual sancionada por el cielo. La tensión en el ambiente pasó de la burla a la furia asesina. Los 400 profetas, que hasta entonces se sentían superiores en número y autoridad, fueron desenmascarados como marionetas de un espíritu engañoso. Acab, confrontado con la realidad de que Dios mismo había decretado su fin y se había valido de sus propios profetas para ello, vio tambalearse su autoridad. Sin embargo, en lugar de arrodillarse arrepentido, la revelación solo endureció aún más los corazones de los presentes, preparando el terreno para la confrontación física que Sedequías estaba a punto de iniciar. La ofensa contra la verdad provocó una reacción visceral inmediata en aquellos que vivían de mentiras. Sedequías, hijo de Canaana, sintiéndose personalmente humillado ante los reyes y sus pares, no pudo soportar la exposición de su fraude espiritual. Rompiendo el último vestigio de respeto en aquel consejo de guerra, avanzó furioso hacia Micaías. Ante todos, sin que Acab ni Josafat intervinieran, Sedequías alzó la mano y le propinó una violenta bofetada al profeta del Señor. Aquel golpe resonante no fue simplemente una agresión física, fue la materialización del odio que la falsedad alberga contra la revelación divina. El silencio que siguió al impacto fue ensordecedor, marcando el momento en que la corte de Israel descendió al nivel más bajo de su degradación moral, permitiendo que un hombre de Dios fuera agredido físicamente por proclamar la palabra que le había sido confiada. Tras el golpe de estado, Sedequías lanzó una pregunta cargada de sarcasmo y arrogancia, intentando recuperar su maltrecha autoridad ante la multitud. «¿Dónde se fue el Espíritu del Señor de mí para hablaros?», inquirió, hinchando el pecho. La pregunta reveló la absoluta ceguera del falso profeta.
quien creía sinceramente, o necesitaba creer, que poseía el monopolio de la voz divina. Desafió la lógica espiritual, ridiculizando la idea de que el Espíritu de Dios pudiera haber abandonado a la ruidosa mayoría para susurrar secretos a un solo hombre despreciado. Sedequías intentó transformar el debate espiritual en una lucha de egos, utilizando la intimidación para silenciar la voz que anunciaba el juicio, ignorando que su propia violencia era prueba irrefutable de que no actuaba bajo la influencia del espíritu de paz y verdad. Micaías, con el rostro enrojecido por el golpe pero con el espíritu inquebrantable, no respondió, con insultos ni violencia. Miró fijamente a Sedequías y pronunció una profecía específica para él, una frase que se cumpliría el día de la calamidad de Israel. «Mira, lo verás ese día», respondió Micaías con una calma aterradora, «cuando entres en una habitación interior para esconderte». La respuesta indicaba que la arrogancia de Sedequías duraría solo hasta que se confirmara la derrota en Ramot de Galaad. El profeta previó un futuro momento de pánico, en el que el líder de los 400, que ahora se exhibía públicamente con cuernos de hierro, se acurrucaría de miedo en una habitación secreta, huyendo de la venganza de las familias de los soldados caídos o de la invasión enemiga, finalmente enfrentado a la realidad de que sus palabras habían conducido a la nación al desastre. Acab, impaciente ante la confrontación que solo aumentaba el terror en su interior, decidió zanjar el asunto por la fuerza. Incapaz de refutar la visión de Micaías, optó por silenciar al profeta, apartándolo de su vista. «Prendáis a Micaías», ordenó el rey a sus oficiales, «y llevadlo de vuelta ante Amón, gobernador de la ciudad, y ante Joás, hijo del rey». La orden era clara. Micaías debía ser tratado como un enemigo del Estado, un saboteador de la moral del ejército. Acab decretó que el profeta fuera encarcelado en condiciones inhumanas, especificando su dieta: «Dadle pan de angustia y agua amarga». Esta cruel medida tenía una fecha de caducidad estipulada por la presunción del rey. «Hasta que yo venga en paz». Acab jugaba su propia vida contra la palabra de Dios, utilizando el encarcelamiento de Micaías como un amuleto invertido, como si encarcelar al profeta pudiera también encarcelar el cumplimiento de la profecía. Mientras los guardias lo arrastraban lejos de la presencia real, Micaías aprovechó sus últimos segundos de libertad para lanzar el desafío final, convirtiendo a todos los presentes en testigos de aquel juicio divino. No imploró clemencia, sino que clamó por la verdad. «Si regresan en paz, el Señor no ha hablado por medio de mí», declaró, arriesgando su propia vocación y su vida. Si Acab sobrevivía a aquella batalla, Micaías aceptaría ser considerado un falso profeta, pero sabía quién lo había enviado. Volviéndose hacia la multitud de soldados, nobles y sirvientes que observaban la escena, exclamó: «Escuchad, pueblos todos». Aquel grito resonaría en la mente de cada hombre que marchara a Ramot de Galaad, un recordatorio constante de que iban a la guerra bajo una sentencia de muerte anunciada, transformando la campaña militar en una marcha fúnebre incluso antes del primer golpe de espada. A pesar de la advertencia sobrenatural, la maquinaria bélica se puso en marcha. Acab y Josafat partieron hacia Ramot de Galaad, pero el temor a la profecía de Micaías se había arraigado en el corazón del rey de Israel. Aunque intentaba mostrarse confiado, Acab sabía, en el fondo, que era el principal blanco de la ira divina. Fue entonces cuando le propuso a su aliado Josafat una estrategia cobarde, un intento humano de engañar a la providencia divina. «Yo me disfrazaré e iré a la batalla», dijo Acab, «pero tú ponte tus ropas reales». El plan era maquiavélico. Acab se ocultaría entre los soldados rasos, sin las distintivas vestiduras de un monarca, con la esperanza de pasar desapercibido para los arqueros sirios, mientras que Josafat
ataviado con todo su esplendor real, atraería la atención del enemigo. Ahab estaba dispuesto a arriesgar la vida de su aliado para escapar de la palabra que Dios había pronunciado, creyendo neciamente que un disfraz de tela podría ocultarlo de los ojos del omnividente. Tras bambalinas del campamento enemigo, la estrategia siria se urdió con una precisión casi divina. El rey de Siria, ignorando a la multitud de soldados rasos que marchaban contra él, dio una orden específica y letal a sus 32 capitanes de carros. «No luchen contra pequeños ni grandes», ordenó con frialdad militar, «sino solo contra el rey de Israel». Aquella instrucción transformó el campo de batalla en una cacería humana dirigida a un único individuo. Mientras Acab se ocultaba bajo la armadura de un soldado raso, creyendo que su anonimato lo protegería, el ejército enemigo ignoraba objetivos fáciles con tal de encontrar la cabeza del monarca. La ironía divina se manifestó. Acab huía de la muerte intentando pasar desapercibido, mientras la muerte lo buscaba exclusivamente, ignorando a todos los demás. Cuando comenzó la batalla, el rugido de los carros y los gritos de los guerreros llenaron el valle de Ramot de Galaad, pero los ojos de los capitanes sirios solo buscaban una señal de realeza. Fue entonces cuando divisaron a Josafat. El rey de Judá, fiel al temerario pacto con Acab, vestía sus ropas reales que relucían entre el polvo y el caos del combate. Al ver a este distinguido hombre en su carro de guerra, los comandantes sirios no dudaron. «Este es el rey de Israel». Como una manada de lobos que identifica a su presa, giraron sus carros y rodearon violentamente a Josafat, listos para ejecutar la orden de su soberano. El plan de Acab parecía haber funcionado a la perfección. Había desviado la atención de la muerte hacia su aliado, usando a Josafat como carnada viva para salvarse, en un acto de silenciosa traición que reveló el carácter de quien gobernaba el norte. Josafat, al verse rodeado y a punto de ser masacrado por 32 capitanes de élite, comprendió demasiado tarde la trampa mortal en la que había caído por su alianza política. El miedo se apoderó de él y en ese momento de terror absoluto clamó. El texto sagrado nos dice que Josafat clamó y el Señor lo ayudó. Dios los apartó de él. Aquel grito no fue solo de terror, sino de súplica, y la intervención fue inmediata. Al oír la voz de Josafat o ver su rostro de cerca, los capitanes sirios se dieron cuenta de su error. No era Acab, no es el rey de Israel, se gritaron unos a otros, y con la misma rapidez con que habían avanzado, se retiraron. La soberanía de Dios protegió al ingenuo rey de Judá, impidiendo que el justo pereciera en lugar del impío, y obligando a que la batalla continuara hasta que se encontrara al verdadero objetivo. Mientras tanto, en otro punto del frente, Acab luchaba disfrazado, confiado en su astucia. Observaba las flechas volar y las espadas chocar, creyendo haber engañado tanto a los hombres como a Dios. Pero la profecía de Micaías no dependía de la apariencia del rey, sino de la voluntad del Señor. Fue entonces cuando un soldado sirio, cuyo nombre la historia jamás registró, tensó su arco con sencillez. No apuntó a nadie en particular. No había odio personal, ni reconocimiento de objetivos, ni estrategia en ese movimiento. Simplemente disparó al azar, soltando la cuerda hacia la masa de enemigos. Aquel soldado era solo un instrumento humano. La trayectoria de la flecha, sin embargo, estaba guiada por una mano invisible que nunca falla su objetivo y que había decretado el fin del reinado de Omri ese día. La flecha voló a través del caos de la batalla, ignorando escudos y esquivando obstáculos, hasta encontrar el único punto vulnerable en la armadura de Ahab. No impactó en su pecho ni en su yelmo, protegidos por el metal. Penetró con precisión entre las juntas de la armadura y el faldellín,
en una minúscula abertura a la que ningún arquero humano podría haber apuntado con tal exactitud a larga distancia. El impacto fue seco y profundo. Ahab sintió cómo el metal desgarraba su carne y el agudo dolor irradiaba por todo su cuerpo, comprendiendo de inmediato que su disfraz había sido inútil contra el juicio divino. La coincidencia fue, en realidad, la ejecución de la sentencia pronunciada en la sala del trono celestial. El espíritu de la falsedad había conducido a Ahab al campo de batalla, pero fue la flecha de la verdad la que lo encontró, demostrando que ninguna cota de malla puede proteger a un hombre de la palabra de Dios. Gravemente herido, Acab intentó mantener una postura imponente, pero su fuerza vital comenzaba a debilitarse. Ordenó a su auriga: «Da la vuelta y sácame del ejército, pues estoy gravemente herido». Sin embargo, la batalla se había intensificado tanto que la huida se volvió imposible. El rey quedó atrapado en el torbellino de la guerra, obligado a permanecer en su carro mientras su vida se extinguía. Lo sostenían erguido en el carro, de cara a los sirios, en un último y patético intento por demostrar fuerza, pero la sangre de su herida fluía libremente, acumulándose en el fondo del carro de guerra. Con cada aliento, la profecía de Micaías se materializaba. Israel estaba a punto de quedarse sin pastor, y el rey, que odiaba la verdad, agonizaba lentamente, presenciando el cumplimiento de aquello que más despreciaba. El sol comenzó a declinar sobre las colinas de Galaad, proyectando largas sombras sobre el valle ensangrentado, y con el crepúsculo llegó el fin de la resistencia de Ahab. Durante horas soportó una agonía silenciosa. Erguido en su carro para que sus hombres no se desanimaran, un cadáver al mando de un ejército vivo. Pero en el instante en que el sol se ocultó, la vida del rey se extinguió por completo. El hombre que había desafiado a los profetas, perseguido la verdad e instaurado la idolatría, murió no con un discurso glorioso, sino ahogado en su propia sangre, lejos de la comodidad de sus palacios de marfil. Su muerte marcó el colapso inmediato de la moral de las tropas. Sin un líder que las uniera, la estructura de mando se desmoronó, demostrando que la autoridad basada en la rebelión no sostiene a nadie en tiempos difíciles. El rey había muerto, y con él murió la ambición de reconquistar Ramot de Galaad, dejando tras de sí solo el costo humano de una guerra iniciada por capricho y orgullo. Tan pronto como se extendió la noticia de la muerte del rey, un clamor recorrió el campamento, cumpliendo con escalofriante precisión la visión inicial de Micaías. Cada uno a su ciudad y cada uno a su tierra, gritaron los heraldos, despidiendo al ejército. No hubo victoria, ni conquista, ni botín de guerra, solo dispersión. Las ovejas sin pastor que Micaías había visto en espíritu eran ahora una realidad tangible, marchando de regreso a casa, cansadas y derrotadas. El gran ejército de Israel, que había salido entre aplausos y promesas de triunfo de 400 profetas, regresó bajo el pesado silencio del duelo y la vergüenza. La mentira había prometido gloria, pero solo trajo frustración. Aquellos soldados, al regresar, fueron testigos vivientes de que la voz de la mayoría, por fuerte y unánime que sea, no tiene poder contra una sola palabra decretada por el Dios de los ejércitos. El cuerpo sin vida de Acab fue transportado de vuelta a Samaria, un viaje fúnebre que sirvió como acto final de su tragedia personal. Regresó a su capital, pero no como Sedequías había profetizado. No hubo cuernos de hierro alzados en señal de triunfo, ni desfiles de 1800 victoria. Solo un carro de guerra cubierto de mugre que transportaba a un rey caído, seguido por su aliado Josafat, quien regresaba a Judá conmocionado por la experiencia cercana a la muerte y la confirmación del juicio divino. Acab fue sepultado en Samaria, descendiendo a la tumba como cualquier otro hombre,
despojado de su corona y su arrogancia. La tierra cubrió a aquel que se entregó al mal ante los ojos del Señor, poniendo fin a uno de los reinados más oscuros de la historia de Israel. Pero la justicia divina aún tenía un último detalle gráfico que cumplir, una firma final que validaría no solo a Micaías, sino también al profeta Elías, quien años antes había predicho el destino de la sangre de Acab. Llevaron el carro del rey a lavar al estanque de Samaria, un lugar público donde solían bañarse las prostitutas, una escena de impureza ceremonial que reflejaba la vida del monarca. Mientras los sirvientes fregaban la madera y el metal manchados de batalla, el agua rojiza corría por el suelo, formando charcos sombríos. Fue entonces cuando los perros de la ciudad, animales impuros y despreciados, se acercaron atraídos por el olor a muerte. Ante los ojos horrorizados de los espectadores, los perros lamieron la sangre de Acab, tal como el Señor había dicho. La escena era grotesca y humillante. La sangre real que Acab tanto había valorado, ahora servía de alimento para las bestias callejeras. La gloria humana quedó reducida a la nada, y la palabra de Dios demostró ser inalterable incluso en sus detalles más terribles. Ese acto final fue la confirmación de todas las advertencias que el rey había ignorado durante toda su vida. ¿Y qué fue de Sedequías y los 400 profetas? El texto sagrado no narra su destino inmediato, pero la historia sugiere el terror que debió apoderarse de sus almas. Sedequías, quien había abofeteado a Micaías con tanta seguridad, ahora se enfrentaba a la realidad de su absoluto fracaso. La profecía de Micaías resonaba en su mente. Lo verás aquel día, cuando entres en una habitación interior para esconderte. Es probable que, al enterarse de la muerte de Acab y del regreso del ejército derrotado, el temor a la venganza popular o a la ira de la propia Jezabel lo impulsara a huir a las sombras, temblando en alguna habitación oscura, sabiendo que había sido un instrumento de un espíritu engañoso. Micaías, en cambio, aunque seguía en prisión comiendo el pan de la angustia, era el hombre más libre de Israel. No necesitaba esconderse. La realidad había reivindicado su fe. Su encarcelamiento se había convertido en un monumento a su integridad, y su palabra permanecería para siempre como un faro de verdad en medio de la oscuridad. La historia de Micaías y Acab concluye con una lección atemporal sobre la soberanía de Dios y la peligrosa seducción de la adulación. Acab tuvo la oportunidad de escuchar la verdad, pero prefirió la mentira que halagaba su ego, y esta elección le costó la vida. El cielo no fue tomado por sorpresa. El consejo divino ya había determinado el final, y la tierra simplemente ejecutó lo que el Espíritu ya había decretado. La solemne advertencia permanece para todas las generaciones. A Dios no se le puede manipular, burlar ni evitar mediante disfraces humanos. La verdad, incluso cuando la pronuncia una sola voz, solitaria y odiada, prevalecerá sobre multitudes de mentiras. Acab cayó. Los falsos profetas fueron avergonzados, y la palabra del Señor se mantuvo firme e inquebrantable, gobernando sobre reyes, ejércitos e historia, recordando a todos que el temor del Señor es el único camino seguro hacia la vida.